Bendiciones, bienvenidas a nuestro podcast Mujeres Influyentes y nuestro tercer episodio. Hoy queremos hablarles por qué muchas personas en la vida triunfan y otras no. Porque algunas personas logran más cosas en la vida y otras no lo logran. ¿Será el dinero? ¿Será la familia? ¿Será que presentan algunas situaciones menos difíciles que otras? Yo quiero que tú te quedes aquí conectada para que tú descubras juntamente con nosotras claves del éxito, claves de por qué las personas se superan unas más que otras. Y hemos descubierto claves que te hacen alcanzar el éxito en lo que emprendes, y una de ellas es los paradigmas, que en esta ocasión vamos a hablar paradigmas en caída. Yo soy la profeta Leti de Cancino y te invito a que tú te quedes en nuestro podcast el día de hoy. Así es, en esta tarde estamos muy felices de comenzar el programa. Bienvenidas a todas y todos. Y yo soy la pastora Emita y estamos muy expectantes de esta palabra. Sabemos que hoy vamos a aprender mucho y sobre todo algo Dios nos va a hablar. Claro, cada podcast, cada episodio que nosotras hemos traído, Dios nos ha hablado no nada más a las personas que han escuchado este podcast, sino que también a nosotras, ¿no? Dios nos ha hablado a cada una de nosotras. Y en esta ocasión es muy importante saber la mente, la importancia que tiene en la vida del ser humano, la mentalidad. Y mira, fíjate que nada cambia hasta que nuestra mente cambia. A veces queremos que las situaciones, a veces queremos que las personas cambien, pero si nuestra mente no cambia, las cosas no van a cambiar. Y yo quiero hablarte, mira, yo quiero hacer una introducción. En Romanos 12:2, de la Nueva Versión Internacional, nos dice, claramente nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, qué importante es que nosotros no nos amoldemos al mundo, no nos acomodemos al mundo y que nosotros dejemos que nuestra mente sea renovada y transformada para poder alcanzar y para poder vivir en la verdadera voluntad de Dios. Así es, estoy totalmente de acuerdo porque sin duda hay fortalezas que nosotros mismos vienen a nuestra mente y permitimos que se levante en nuestra mente y no podamos hacer cosas más allá en Dios. Entonces, yo creo que sin duda la batalla en nuestra mente es diaria y eso nos impide realizar sueños y propósitos. Claro, cuando nosotros tenemos una mentalidad, yo pudiera llamar una mentalidad chica o una mentalidad amoldada al mundo, nosotros nos acostumbramos a pensar que no podemos lograr las cosas porque quizá escuchamos que alguien nos dijo que no lo íbamos a poder hacer, porque quizá hemos visto que otras personas no lo han podido hacer. Y yo siento que claves para que usted alcance el éxito, para que usted sea una persona de influencia en la vida, usted tiene que tener una mente renovada todos los días. Usted tiene que pensar en el éxito que usted desea, aún en contra de las imposibilidades que usted tenga en la vida. Así es, tenemos que pensar que día a día imposibilidades, estoy totalmente de acuerdo, hay en nuestra vida día a día y son esas luchas continuas en todas las áreas de nuestra vida, pero sabemos que en Dios podemos vencer esas fortalezas o esos pensamientos que no nos dejan avanzar. Así es, y mira, muchas personas se detienen en la vida o se conforman. Y mira, fíjate que yo anoté algo en mis notas que tengo acá. A lo que tú te conformas pasa a ser tu realidad. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad que no está siendo renovada, te conformas a la situación que tú estás viviendo en ese momento. Si tú vives situaciones difíciles en tu matrimonio, en tu empresa, en tus finanzas, qué sé yo, en tu área laboral, entonces a veces te acostumbras a estar en esa situación y no puedes ver más allá porque estás acostumbrada a que esa es tu realidad. Pero cuando tú puedes pensar que tu matrimonio puede cambiar, que tú puedes tener una asignación o un puesto mejor del que ahora tienes, de que tu empresa puede expandirse, o quizá tú no eres un empresario, pero tú dices, mira, yo tengo la idea, porque hay mucha gente que se ha conectado con nosotros que son empresarios, empresarias, y dicen, bueno, ¿cómo puedo hacerle, no? Y tú debes de no conformarte a la realidad. Tú tienes que ver que tienes el éxito en la asignación o en la idea que tú tienes para poder llegar a alcanzar esa asignación que tú tienes o esa visión o ese sueño que tú tienes en la vida.
Así es, ciertamente nos quedamos en un solo lugar porque nosotros, la visión puede estar, el sueño puede estar, el propósito puede estar, pero cuando hay un obstáculo en tu mente y que impide crecer, te quedas conformado. Bien Claro. decías, profeta, la palabra conformado, y nos estancamos en un mismo lugar y puede pasar muchísimo tiempo y no salir de ahí. Sí, mira, una persona antes de estancarse físicamente, se estanca en la mente. A veces uno dice, no puedo salir de esta, y cuando tú te lo platicas a alguien, la gente lo ve tan fácil, ¿no? Pero la mente, tú estás estancada y dices, no puedo porque es difícil. Ves las limitantes y no ves las oportunidades o no ves las posibilidades. Y qué importante es que nosotros pensemos en positivo y no en negativo. Y yo he aprendido a esto en base a errores, mira, porque a veces cuando se te presentan situaciones difíciles, uno dice, no, de plano yo no voy a poder, de plano para mí es muy difícil, o alguien más no lo pudo lograr, yo tampoco lo voy a lograr. Y te estancas y ya no puedes seguir adelante, o te estacionas en una parte de tu vida y no puedes seguir más adelante. Pero cuando tú piensas en positivo, dice la Biblia en el libro de Corintios, tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, sabemos que podemos lograr cosas mucho más allá de las que nosotros creemos. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos en más y no en menos. Pensemos en cosas que podemos lograr, y todo pensamiento que nosotros tengamos de no poder, dice la Biblia, mira, yo aquí lo anoté, dice en el libro de Segunda de Corintios, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Qué importante es cuando nos vengan pensamientos que no se ponen de acuerdo con lo que Dios ha dicho de nosotros, tenemos que agarrar ese pensamiento, llevarlo cautivo y hablar la palabra de Dios en nuestra vida y decir, o sea, ¿por qué no? Si Dios dijo que yo puedo hacerlo, si Dios me hizo capaz, si Dios me ha dado muchas promesas, si en la Biblia hay tantas cosas que Dios ha dicho de nosotros, ¿por qué no creer que nosotros, porque le hablo tanto a hombres como a mujeres, podemos lograr en muchas cosas que Dios nos ha dicho que podemos lograr? No importa, quizá usted no ha estudiado, o quizá usted viene de un fracaso que yo siento que los fracasos existen, pero no existen para uno, sino que los fracasos son situaciones que pasamos para ir hacia adelante. Un fracaso no es para detenerte, sino que es ir para adelante. Entonces es importante que nosotros siempre nos conectemos a lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios nos ha prometido, para seguir adelante. No importa lo que usted haya pasado, no importa de qué familia venga. Yo siempre he creído que cuando usted cree en Dios y cuando su mente es transformada, es renovada, usted piensa y habla lo que Dios dijo de usted, usted va a lograr grandes cosas en la vida. Sí, ciertamente el fracaso, sin duda, yo creo que el fracaso nos lleva a un aprendizaje en nuestra vida. Bien decías, profeta, la palabra fracaso nos lleva a aprender. Al final no es una pérdida, sino es un aprendizaje de lo que tenemos que aprender, vaya, en la vida. Y de ahí nosotros sabemos que cuando derribemos toda mentalidad o todo argumento que se levante en nuestra contra o en nuestra mente, porque al final a veces decimos, no tenemos enemigos, a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, luchando contra nosotros mismos desde la mente. Entonces, desde ahí hay cosas, hay sueños que no podemos cumplir porque nosotros mismos nos atamos a los problemas que vienen continuamente. Sí, claro, y yo le quiero dar una cápsula o una frase que usted debe de grabarse. Entrena tu mente para creer y no para dudar. Y yo leía una historia de alguien que usted debe de conocer mucho porque quizá ha visto computadoras que traen esa marca Dell. Y yo leía la vida de Michael Dell y cómo este hombre desde muy joven, dicen que estando en la universidad, él pensó diferente, él salió del molde, que es algo muy importante en nuestra vida, salir del molde a cómo piensa el mundo, a cómo piensan otras personas, salir de ese acomodamiento en nuestra vida. Entonces, este hombre, mira, dice que con $1,000 que su familia le prestó, él pudo empezar su empresa, su gran negocio. ¿Qué es lo que él hizo? Mira, hizo 3 cosas. Pensó en grande,
que es uno de los tips que yo te voy a dar. Siempre piensa en grande, porque tú tienes un Dios grande, tú no tienes un Dios chiquito, y Dios es un Dios de cosas grandes. Piensa en grande. Yo digo siempre lo siguiente: aún sea descalabrado, debes de pensar en grande, aunque la gente se burle de ti, tú debes de pensar siempre en grande. Número 2, este hombre pensó detalladamente lo que iba a hacer, calculó lo que iba a hacer y pensó fuera del molde. Quizá este hombre, bueno, yo leía que él estudió medicina, estaba estudiando medicina. Wow. Él renunció a su carrera, mira, porque a veces te dicen, tienes que terminar una carrera para poder ser millonario, o tienes que terminar una carrera para llegar a ser alguien. Y no estoy peleada con eso, y yo te invito a que tú estudies siempre, que te prepares. Pero hablándote de este hombre, cómo él salió del molde y no dijo, voy a dejar de estudiar para dedicarme a vagar en el mundo. O sea, voy a dejar de lo que estoy estudiando ahora para poder llevar el sueño que ahora tengo. Pidió prestado $1,000 y ahora la fortuna de este hombre, mira, yo leía que tiene mucha gente debajo de él, a cargo de él, muchos empleados, y es una empresa sumamente exitosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener de ejemplo de esta persona? Es salir del molde. Así es. Es salir de la mentalidad que el mundo tiene de chiquito, de no se puede, que lo haga otro. Empieza a hacer tú las cosas para que te vaya bien, para que tengas éxito. Tienes que encarrilarte, digo yo. Entonces, es importante, si quieres tener éxito, tienes que creer que puedes tenerlo. Así es, incluso salir del molde, ciertamente, de la familia, de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos de papá y mamá, de lo que alguien nos enseñó, y salir del molde, es decir, sí puedo cumplir el propósito, sí puedo cumplir el sueño, sí puedo hacerlo, sí puede tal persona, ¿por qué no puedo yo? ¿Verdad? Muchas veces decimos, es que solo esa persona puede, pero también nosotros, Dios nos dio la capacidad para hacer las cosas, porque la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos los pensamientos de Él, estamos igual a Él, y podemos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Así es. Y mira, algo muy importante es nosotros cambiar. Además de, bueno, todo es la mente, el corazón, la mente, sí, pero es importante que nosotros cambiemos. Y mira, hay gente que no cambia y repite sus mismos errores. Okay. Entonces, sí, nosotros aprendemos de nuestros errores. Entonces, cuando hay errores en nuestra vida, nosotros tenemos que cambiar para que no volver a repetir. Mira, yo anotaba aquí, cuando el ser humano no cambia, va a ser repetitivo los errores que tenga en la vida. Entonces yo te invito a que tú seas una persona de cambio, que tú aprendas de lo que has vivido, aprende de tus experiencias, que tu pasado sea un impulso para ir hacia adelante y no para retroceder en tu vida, sino que tu mentalidad cambie en este tiempo para lograr las cosas que tú quieres lograr en este tiempo. Y mira, yo también leía la vida hay una tenista, el deporte también a mí me gusta, aunque a veces les he dicho que el deporte no muy me gusta, pero yo leía una tenista, estas famosas, son hermanas Williams, una de ellas decía que tú debes de creer en ti, aún en contra de lo que la gente diga. Aunque la gente no crea en ti, lo más importante es que tú creas en ti. Entonces, a veces tú puedes decir, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo esta idea, voy a empezar tal empresa, voy a hacer tal diseño, pero la gente se burla y dice, pero ¿cómo tú? ¿Cómo tú si no eres nadie? Así es. O ¿cómo tú si, mira, de dónde vives? ¿Vives en un pueblito? ¿Vives en una ciudad pequeña? O mira, en tu familia nadie ha sobresalido. Entonces... O no tienes carrera. No tienes carrera, no tienes dinero. Porque a veces uno quiere empezar una empresa y uno no tiene dinero. No tienes conocidos, alguien que te ayude. No tienes palancas, ¿no? Entonces, pero dice, esta mujer, Venus Williams, dice, aún que nadie crea en ti, tú crees en ti. Entonces yo creo que eso nos impulsa a que nosotros creamos en que tenemos el potencial y tenemos la capacidad de salir, de poder hacer las cosas que nosotros nos propongamos en la vida. Yo creo, profeta, que todo lo que comentabas ahorita es todo lo que la gente puede decir, pero ¿por qué tú? Y todo eso al final de cuentas es contaminación. Viene una contaminación a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en Marcos 7:20, lo que sale de la persona es lo que contamina
porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos y los homicidios, los robos y así. Pero entonces nosotros, todos males viene de adentro y contamina a la persona. Entonces cuando nosotros decimos una palabra en contra de otra, le podemos contaminar tanto la vida que esa persona puede levantar sobre ella una fortaleza mental, un pensamiento que le impida en algún momento cumplir su propósito. Claro, y la principal batalla, la lucha de toda persona siempre es en la mente, porque ahí es donde uno tiene que luchar para pensar diferente. Son fortalezas, como tú hablabas, ¿no? Son fortalezas que se levantan y que no te permiten seguir adelante, que no te permiten superarte en la vida, porque tienes la mentalidad de que no se puede, de que no se va a lograr, de que es muy poco, de que no tienes lo suficiente. Mira, hace poco teníamos nosotros un desayuno de líderes influyentes y mi esposo me daba la oportunidad de compartir en ese desayuno un tema, unos 10 minutitos de la experiencia, porque pues todos hemos tenido errores en la vida y de esos errores nosotros hemos aprendido, ¿no? Y cómo hay limitantes y a veces uno no quiere seguir adelante por la mentalidad, ¿no? Así es. Por lo que nos dicen y porque no tienes. Entonces yo le hablaba a muchos empresarios y yo les decía, empieza con lo que tú tienes. Piensa diferente, ¿no? O sea, tienes que decir, bueno, no necesito tener los millones para empezar algo. Cámbiate esa mentalidad de que hasta que yo tenga todo, yo debo iniciar algo. Con lo que tú tienes, así sea fe, tú podrás iniciar algo. Aunque sea con ese poquito de fe, tú vas a mover montañas. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que si tu fe fuera como un granito de mostaza, tú vas a poder mover montañas. Entonces, aunque solamente tengas fe, digas, no tengo ni el recurso, no tengo ni marido, pero tú vas a lograr hacer las cosas porque tienes la mentalidad de cambio, tienes la mentalidad de reino, tienes la mentalidad de más y no de menos. Yo siempre he creído que una persona que tiene una mentalidad de más va a lograr cosas en la vida. Wow, amén, así es. Yo creo que sí, ciertamente estamos creyendo en que Dios nos va a enseñar las cosas que podemos hacer. Dice la palabra de Dios, echa mano de lo que tengas, ¿qué tenemos? Muchas veces tenemos talentos, muchas veces no tenemos el dinero, pero tenemos fe para hacer las cosas, un negocio, una casa, casarte, un sueño, terminar la universidad, aprender a tocar un instrumento, no sé, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande que nos está escuchando, tenemos un sueño por qué cumplir y sabemos que eso nos los da Dios y que en Él podemos hacer grandes cosas. Claro. Y otra capsulita que yo pude anotar acá y que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que nuestra mente se debe de renovar, como dice la Biblia. Mira, si siempre haces lo que has hecho, obtendrás lo que hasta ahora has obtenido. Entonces, mira qué importante es. A veces la gente dice, quiero tener más cosas, quiero tener más éxito, quiero lograr más cosas en la vida, pero no hacen nada más. Con lo mismo que han hecho, quieren obtener más. Entonces, por eso no tienes más cosas, porque haces siempre lo mismo. Y a veces tu mente no te deja pensar en más. Entonces, por eso siempre las personas hacen lo mismo. Bueno, y te habla alguien que hacía siempre lo mismo, ¿no? Porque pues a veces dice, ay, qué fácil lo dice ella. Yo de los errores he aprendido, ¿no? O sea, de las cosas que he vivido, yo te puedo hablar y por eso hicimos estos podcasts, porque somos personas que hemos tenido pues tanto experiencias buenas como también experiencias malas y hemos aprendido de ellas y cómo Dios nos ha llevado a diferentes niveles porque nuestra mente ha sido renovada, nuestra mente ha sido transformada. No somos perfectas, pero sí aprendemos de nuestros errores y sabemos que tomadas de la mano de Dios, muchas cosas vamos a poder lograr y cambiando nuestra mentalidad. Así es, y que cada día Dios nos fortalece día a día para poder realizar las cosas que antes no podíamos hacer. Creerle a Dios que Él nos fortalece, que Él nos levanta, nos empodera, nos da poder como mujeres, hombres, nos da esa fortaleza para día a día poder vencer lo que queremos lograr. Así es, hay una parte en la Biblia que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es algo muy importante saber que cuando estamos con Dios podemos lograr muchas cosas, que no importa nuestro trasfondo, como decíamos hace rato,
no importa de dónde venimos. Hay mucha gente que incluso ha pasado por un divorcio. Así es. Y se queda su mente estancada en esos fracasos, Así ¿no? es. Que dice, yo ya no voy a poder seguir adelante, ¿qué va a ser de mis hijos? Yo no voy a poder rehacer mi vida, me voy a hundir. Sí. Y todas esas maneras de pensar en la vida hace que tú te hundas, hace que tú te sientas como estás pensando. Tal es tu pensamiento, tal eres tú también, ¿no? Lo que estás pensando. Entonces, tú tienes que saber que tú tienes un potencial. Y por eso son estos podcasts, porque nosotros queremos que tú desarrolles el potencial que Dios ha puesto en ti para que tú seas una mujer, para que tú seas un hombre de excelencia y logres alcanzar el éxito en la vida. Entonces, algo importante es que si no piensas que tienes un gran potencial, no podrás ponerlo en funcionamiento. Yo creo que un paso importante es que tú sepas que tienes un gran potencial y que tú lo creas. Para que tú lo puedas poner a funcionar, tú tienes que creer en ello. Claro. O sea, imagínate que todos crean en ti, pero tú no crees en ti. Así es. Entonces yo creo que si Dios cree en ti, ¿por qué tú no vas a creer en ti mismo? Sí. Dios puso en ti un potencial y es tiempo de que tú como hombre, como mujer, en este tiempo lo desarrolles, lo pongas en funcionamiento para poder obtener el éxito al cual fuiste llamado en este tiempo. Y decías algo importante, profeta, la gente ve el potencial que tienes, la gente cree en ti, pero tú no lo puedes ver. O sea, uno como persona muchas veces no ve el potencial y no ve a dónde puede llegar. Pero gracias a Dios está Dios para mostrarnos, para abrirnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y poder ver lo que Dios quiere enseñarnos y hacer con nosotros. Y todo esto me recuerda a temporadas donde yo pasé por temporadas donde yo no creía ni siquiera que yo podía levantar una silla, yo creo. Pero temporadas donde pues me decían y Dios te llamó a esto y todo, y yo no quería ni siquiera agarrar un micrófono. Okay. O sea, yo no me sentía capaz ni de hablarle a una persona, me sentía demasiado tímida. Okay. Y yo misma me decía, a mí no puedo. Y cuando había gente, cuando iniciamos, nosotros tenemos una iglesia aquí en Chiapas, y cuando nosotros iniciamos, yo lo que no quería es, yo no quería estar adelante, ¿no? No quería estar al frente. Y un día yo escuché una palabra que decía, tú eres cabeza y no eres cola. Y bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Y eso quedó en mi mente, soy cabeza y no cola, pero yo no quería ser cabeza, aunque yo sabía que la cabeza es bueno y no la cola. Pero en mi mente estaba como que ser prefiero estar atrás, prefiero no figurar, prefiero que nadie me vea, no soy capaz, no me siento capaz, no sé cómo describírtelo en este momento. Pero cuando yo cambié mi manera de pensar, yo dije, pero ¿por qué no hacer lo que Dios me mandó a hacer? Si Dios dice que tengo el potencial. Okay. Entonces ese potencial, aunque mucha gente me lo decía, yo no lo creía. Aquí me pasaba al revés, porque a veces tú lo dices y la gente no te cree. Ay, sí. Pero a mí la gente me decía, es que pues Dios te llamó y tienes que hacer esto y lo otro. Sí. Pero yo no puedo, yo no voy a salir, no voy a hacerlo. Entonces, cuando tú crees que tienes el potencial, yo creo que es el tiempo donde tú lo pones en funcionamiento. Y mire, no puede usted hacer más de lo que usted piensa. Entonces yo tuve que pensar diferente para poder hacer lo que Dios me estaba mandando a hacer. Mientras usted no piense diferente, usted no va a poder hacer algo diferente. Así es. Y eso nos pasa día a día, continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Incluso creemos que no podemos ser las mejores mamás, la mejor esposa, la mejor, no sé, en tu trabajo, que no puedes ser el mejor compañero de trabajo, que no puedes ser el mejor maestro, licenciado, no sé. Puede ser que esos pensamientos tengamos día a día, pero Dios nos enseña hasta que tomamos también la decisión, porque es tomar la decisión. Dios nos los enseña, las personas nos los dicen, pero tenemos que tomar la decisión de decir, yo tengo que hacer lo que la palabra dice que soy y que tengo que hacer y que Dios ha dicho que voy a hacer en mi vida. Oye, ¿y qué decir cuando uno es mamá, no? O sea, cuando tienes tu primer hijo, tú dices, no, yo no voy a poder. O sea, yo no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó que cuando mi primer hijo nació, yo caí en una depresión horrible. Yo recuerdo que cuando César estaba bebé, bueno, César desde chiquito fue terrible. César lloraba todo el día.
Y pues yo siento que cuando tú eres lo primero en algo, te cuesta, ¿no? A mí me costó mucho. Y yo caí en una depresión porque yo decía, yo no voy a poder con este bebé. Y más con este bebé tan llorón y latoso. Pero no voy a poder porque sentía una responsabilidad tan grande. Sí. Y yo siento, le hablo a muchas mamás, ¿no? Que quizá tú dices, no voy a poder sacar a mis hijos adelante sola. Claro, yo no estaba sola, tenía a mi esposo, pero aún así yo me sentía que no iba a poder, aunque lo tuviera él. Yo sentía, es tan difícil, que es un niño tan indefenso. ¿Será que yo lo voy a poder criar? ¿Será que no se me va a enfermar? O sea, la mente empieza, claro. Y te hablo cuando mi mente no estaba renovada, porque la mente hay que renovarla en varios aspectos, ¿no? Y uno de ellos era en la maternidad, en ser madre de familia. Mi mente yo la tuve que renovar para decir, yo sí puedo. Yo puedo con este bebé, aún sea latoso, llorón y molestoso. Yo voy a poder criarlo, pero para mí fue sumamente difícil. Yo no sé cuál experiencia tengas tú, pero a mí me costó muchísimo adaptarme a ser mamá. Como que fue un cambio radical en mi vida. Fue así, ¡fum! Y eso que no fui mamá luego, sino que nosotros tardamos como 2 años en ser papás con mi esposo, pero aún así con César a mí me costó mucho. Ya con Samuel fue para mí más fácil. Por eso cuesta cambiar tu mentalidad. Una vez que tú te decides cambiar tu mente y decir sí puedo, aunque está difícil, pero voy a poder hacer, yo creo que una vez que tú te decides y pones en funcionamiento ese potencial, empiezas a cambiar las cosas y empiezas a hacer tus vivencias más fáciles. Así es, pero ya tuvimos la primera experiencia, ¿no? Entonces, claro. Y al principio dice uno, ya no voy a tener otro bebé, me voy a quedar solo con uno, no sé si voy a poder luego con 2, ¿no? Pero yo creo que a todas las mamás primerizas en algún momento eso nos pasó, el tener el miedo de ver si podíamos cuidar a otro bebé, claro. Cuidar de su vida, ver que no se enfermara, atenderlo en las madrugadas, etcétera, ¿no? Un bebé tan indefenso, que es una bendición de Dios, pero sobre todo que nos enseña mucho. Dios nos muestra a través de la maternidad mucho, que tenemos que luchar día a día, si no por cumplir tus sueños, también ahora los sueños de otra persona, que es de lo más hermoso que Dios nos puede regalar, que son nuestros hijos. Claro, así y yo siento también que como mamá, hablando de la maternidad, yo siento que como mamá, somos nosotras como mujeres un gran ejemplo, o incluso papás que nos están escuchando, somos un gran ejemplo para que nuestros hijos piensen diferente. Sí. Creo firmemente que cuando ellos nos ven a nosotros seguros de lo que hacemos, aunque tú por dentro digas estoy seguro, pero mientras ellos te vean seguros, a ellos tú les das una seguridad en la vida para que ellos también puedan empezar a hacer los sueños que ellos tengan. Así es. Entonces, aún de pequeños, ¿no? Romper claro. con esos límites que ya, esas fortalezas en su mentecita, y sobre todo ellos ven en uno el ejemplo de que si nosotros lo hacemos, ellos lo pueden hacer. Claro, yo siempre le digo a mis hijos, o sea, piensa que sí lo puedes hacer, pero es que no, pero piénsalo, o sea, primero piénsalo, claro. Imagínatelo. Si te lo imaginas, ya lo tienes. Claro. Porque todo empieza con una visión. Si tú te lo imaginas, tú ya lo tienes. Tan difícil que sea, aún difícil. Yo siento que todas las cosas que el hombre ha alcanzado, los inventos que se han hecho, claro que vienen ideas de Dios, pero vienen de que alguien que tuvo la idea y se decidió y creyó que lo podía lograr. Claro. Así como el ejemplo que yo les decía, ¿no? De las computadoras de él, este hombre creyó, pensó en grande y lo puso en práctica, ¿no? No dudó, no titubeó. Claro. Entonces es importante, si tú tienes una idea de emprender algo, ser un empresario, una empresaria, creo que es el tiempo que primeramente tú cambies esa mentalidad de no se puede, de que tú digas no voy a quebrar, de que no porque ahorita la situación sea difícil económicamente en el país, o lo que tú escuches en las noticias de que el peso se está viniendo abajo, que tú digas ¿por qué no lo voy a poder hacer? Mi producto va a ser el mejor, el servicio que yo pueda ofrecer en la empresa va a ser el mejor. Entonces primero créetela tú para que tú puedas expresar eso y se lo crean los demás. Así es, mi empresa es la mejor, claro. Mis hijos son los mejores, creer que tus hijos pueden estudiar en las mejores universidades, wow, o sea, es que es algo impresionante. Como decías, profeta, primero está en la mente. Si lo visionamos, lo creemos y es hecho en nuestra vida por fe, y como la palabra de Dios dice, todo nos es
posible, todo es posible. Sí, y mira, vamos a ir cerrando un poquito, creo, por ahí me hacen, por ahí producción, no sé cuánto tiempo tengamos, pero dice el libro de Isaías 55:9, y mira, eso es importante porque Dios tiene pensamientos grandes para nosotros. Dice Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Wow. Así que Dios piensa en ti en grande. Amén. Quizá tú estés pensando que eres una cucaracha fumigada, quizá tú estás pensando que no vas a lograr hacer en la vida las cosas, no vas a lograr tener una familia, no vas a lograr terminar una carrera, no vas a tener una empresa exitosa o no te vas a expandir por temores, por errores que tú hayas pasado en la vida. Pero Dios dice, mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Y yo pienso, yo imagino a Dios a veces hablándonos a nosotros y decir, yo pienso en que tú lo vas a lograr porque yo hice en ti una mujer, hice en ti un hombre capaz, le di todas las herramientas para poder lograr lo que se proponga en la vida. Wow, sí. Así es. Entonces, Dios tiene pensamientos altos, grandes para nosotros, Amén. más altos que los cielos, dice la palabra de Dios, sobre la tierra. Entonces, yo quiero empezar a ir aterrizando en esto y quizá vamos a sacar una segunda parte porque pues nos dan muy poquito tiempo acá en producción, pero creo que es importante cómo nosotros tenemos que transformar nuestra mente, cuáles son las barreras del ser humano en la mente. Puede platicar un poquito más adelante de eso, por qué son tan difíciles de romper esas estructuras. Y yo creo que son paradigmas que desde pequeños tenemos. Incluso hay cosas que como mujeres, si tú eres mujer, a veces que nos estás escuchando, a veces nos dicen que como mujeres no podemos lograr, porque ninguna mujer ha sobresalido en eso. Pero esos paradigmas, como dice este programa, el nombre de este programa, de este podcast es Paradigmas en Caída. Tienes que romper esos paradigmas y decir, claro que sí lo voy a poder hacer. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Amén. Sí, tenemos que creer lo que Dios dice y romper con esos paradigmas. Tienen que ir de caída, como bien decías, profeta, y creerle sin duda que algo bueno en nuestra vida, y la palabra es clara, es precisa, y pensamientos de bien tiene para nosotros es el Señor. O sea, tenemos que creer lo que Dios dice en nosotros. Claro, yo creo que Dios nos hizo con un potencial muy grande y yo quiero externarlo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Tú, hombre, tú, mujer, tienes un potencial grande. Estás llamado a hacer cosas grandes. No importa si te han dicho que no puedes, no importa si te han dicho que no lo vas a lograr. Yo creo firmemente, y te lo repito, que Dios te creó para cosas grandes y este es el tiempo de que te grabes en tu mente y que empieces a pensar por esas cosas grandes que Dios ha preparado para ti. Así que vamos a tener una segunda parte de Paradigmas en Caída y te bendigo a todos los que se conectaron a este podcast y yo quiero cerrar con decirte, no te estanques, no te conformes, mira hacia adelante, piensa en grande. Piensa en grande, yo creo que con eso podemos cerrar. Piensa en grande, no le pongas límites a tu mente, piensa en grande porque cosas grandes vienen para tu vida. Te bendecimos, te damos gracias por haberte conectado a este podcast, Mujeres Influyentes, rompiendo todo paradigmas en caída. Así que bendiciones y nos vemos pronto. Bendiciones.